¿Qué estamos estudiando? Romanos capítulo 6, ¿verdad? Hemos ido avanzando en nuestro estudio y hoy veremos los versículos 11 al 13. Como bien saben, vamos enseñando de manera expositiva, vamos agarrando un capítulo, el versículo, explicamos el contexto histórico, la enseñanza que Dios tiene para nosotros y cómo esto lo podemos aplicar a nuestra vida. El domingo pasado el tema fue morir para vivir. Explicamos cómo Pablo, ¿verdad?, se anticipa a ese argumento que pudiera ser presentado cuando él dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Entonces siempre iban a salir por ahí los argumentos de decir, entonces, si cuando el pecado abundó, abundó la gracia, entonces necesito pecar más para tener más gracia de Dios. ¿Qué importa si peco? Entonces, lo que Pablo hace es que se anticipa a ese argumento que pudieran presentar, explicando el por qué un verdadero creyente, ¿sí?, no puede sobreabundar en el pecado, ¿sí? La respuesta de Pablo es clara: el creyente en Jesucristo no puede proseguir en el pecado porque ha muerto al pecado, y fue todo lo que estuvimos explicando. Es decir, todos los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos vistos por Dios como muertos al pecado. ¿Se acuerdan? Literalmente, en el sentido que la palabra de Dios establece, cuando usted y yo reconocimos a Jesucristo, hicimos esta oración de confesión y de arrepentimiento, en ese momento nuestro cuerpo de pecado fue crucificado juntamente con el de Cristo. Eso es lo que la Biblia dice, ¿sí? Y lo vimos, todo el domingo pasado. Esto no significa que el creyente está sin pecado, ¿ok? Significa que está identificado con Cristo en su muerte y en todo lo que su muerte significa. Pablo explica de una manera muy concisa y precisa lo que sucede cuando una persona reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Y lo llama él bautizado en Cristo. Y hablamos que bautismo viene de la palabra griega bautizo, que quiere decir sumergir. Entonces, cuando la persona hace esta confesión, él es sumergido en Cristo. ¿Ok? Dijimos también que el bautismo por inmersión en agua predica, porque es una demostración visual de lo que sucedió al momento de nuestra conversión. Es un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso cuando nosotros vamos a los días de campo y tenemos los bautismos, invitamos a la gente. ¿Por qué? Porque de una manera estamos predicando lo que la persona hizo cuando reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es. Dijimos también que es el primer acto de obediencia a Dios después de ser salvo. Todos los ejemplos que vimos en la Biblia de la gente que se convertía es que inmediatamente eran bautizados. De hecho, dijimos que el Nuevo Testamento no contempla a un creyente sin ser bautizado. No lo contempla, ¿sí? El creyente ahora entiende que ha muerto al pecado y a la vida pecaminosa, la ha sepultado y ha resucitado para andar en una vida nueva en obediencia a Cristo. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Déjenme le digo, ¿sí?, que estamos en la parte más difícil de esta carta de Pablo. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios es que estamos pudiendo establecer toda esta enseñanza, porque lo que estamos enseñando aquí, créame, si pudiéramos compararlo con comida, esto es un buen corte de carne, ¿no? Entonces, que lo estamos preparando, lo estamos cocinando y luego lo empezamos a filetear. Cada versículo que vemos, cada palabra, cada explicación, lo estamos fileteando, lo estamos poniendo sobre la mesa para que cada uno de nosotros pueda acceder a él y pueda comer. Eso es, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El día de hoy vamos a ver dos palabras claves
que Pablo utiliza para enseñarnos cómo es que podemos tener victoria sobre el pecado. Porque una de las preguntas que nos hacíamos es decir, bueno, a ver, si estoy muerto al pecado, ¿por qué sigo cautivo de esas cosas? O sea, ¿por qué? ¿No? Y dijimos el domingo pasado que lo primero que Pablo dice es, hey, lo primero que tienes que hacer es conocer, que sepas realmente qué fue lo que pasó cuando tú confesaste a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera sabemos eso. Es decir, se nos explicó y lo hicimos, pero no entendimos realmente qué fue lo que pasó. Y que somos muertos al pecado, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy dos palabras claves que de hecho son dos acciones que el creyente debe de poner en práctica para que su vida en Cristo sea de victoria. Vamos a ver Romanos capítulo 6, verso 11, por favor. Romanos 6, verso 11. Dice, así también vosotros, ¿qué dice? Esa es la primera palabra clave, que también es una acción. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias quiere decir deseos. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo está haciendo referencia cuando utiliza la palabra consideraos, es el hecho de que debemos de aceptar lo que Dios dice acerca de nosotros como cierto y vivir a la luz de ellos. ¿Me explico? Es decir, dice Dios, yo te considero como muerto al pecado. Entonces nosotros tenemos que considerarlo así, que estamos muertos al pecado. Ya lo sabemos, ya sabemos qué fue lo que pasó. Dice Dios, así te considero yo. Considérate. Explicábamos cómo el pueblo de Israel, cuando Dios les da la libertad de Egipto, ellos ya eran libres, pero nunca se la creyeron. Ellos seguían teniendo una mentalidad de esclavos, de Egipto. Bueno fuera que tuvieran esa mentalidad de esclavos de Dios. No, de Egipto. Y eso es lo que pasa muchas veces con el cristiano. La Biblia da testimonio que ya lo libertó del pecado, del mundo, pero la persona sigue con la mentalidad de esclavo del pecado. Y fíjese, estamos en el versículo 11 y 12. Los primeros 10 versículos, Pablo nos habla de tener el conocimiento. Conoce, o no sabéis, ¿verdad? Hace las preguntas, o no sabéis, ¿sí? Pero en esto que estamos viendo, ahora Pablo habla de considérate. Es decir, ahora viene el plan de acción. Ya lo conoces, ahora viene el plan de acción. O sea, supongamos esto. Vamos a suponer que usted se siente mal de salud. Va al médico y le realizan todos los estudios de laboratorio necesarios para poder llegar a un diagnóstico. Lo cita nuevamente el doctor para comentar los resultados y le dice cuál es su padecimiento. ¿Qué es lo que usted está esperando después de eso? Es decir, ya me dijiste que tengo, ¿ahora qué sigue? ¿Ah? Pues primero te tiene que dar instrucciones. Porque si no te da instrucciones, pues ¿de qué me sirvió que me dijeras de que estoy enfermo? ¿Sí? Aquí es igual. ¿De qué sirve que Pablo nos dé un diagnóstico? Es decir, que nos diga, conoce lo que pasó cuando aceptaste a Cristo, si luego no nos va a dar las indicaciones de cómo poder tener victoria. ¿Ok? Y eso es lo que él habla. Pablo ya explicó lo que sucedió en el momento de nuestra salvación. Hemos muerto al pecado. Ahí está el diagnóstico. Pero no solo da el diagnóstico, nos da las indicaciones correctas para tener una vida de victoria. ¿Y qué es? Nos da la receta, como considerados muertos al pecado. Entonces, esto lo que quiere decir es que debemos llevar a la práctica esta verdad.
diariamente. No es un pensamiento que, bueno, sí, ya sé, entonces me tengo que considerar. No, es ponlo en práctica diariamente, día a día, hora a hora. Traerlo muy presente para que en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, tú verdaderamente puedas aplicar este principio. Puedes decir, estoy muerto a esto. Esto a mí no me surte efecto porque estoy muerto. Eso dice Dios y yo lo creo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si realmente estamos considerándonos como muerto al pecado? Bueno, si usted reacciona a la tentación como reaccionaría un muerto, quiere decir que usted lo está llevando en práctica. ¿Cómo reacciona un muerto? No reacciona. Si usted reaccionó, quiere decir que usted no está aplicando este principio bíblico. ¿Se fija? O sea, ¿cómo saber si este principio bíblico lo estoy aplicando a mi vida o no? Bien sencillo. Si usted está reaccionando ante la tentación, quiere decir que no lo está aplicando. Quiere decir que no lo está aplicando. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo, en Lucas 9, verso 23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué interesante porque mire lo que Jesucristo nos está enseñando. En este momento, acuérdese que Jesucristo estaba su ministerio aquí en la tierra y ya estaba hablando de la cruz. Ahora, para nosotros es claro lo que el evento de la cruz significa. Cuando dice niéguese a sí mismo, lo que nos está diciendo es renunciar a mis deseos, a mis sueños, a lo que yo quiero, a mi comodidad, para que sea la voluntad de Dios la que se lleve a cabo. Eso es niéguese a sí mismo. Y cuando dice tome su cruz, ¿sí?, no está hablando ni de su esposa ni de su suegra. O de su esposo, ¿verdad? Es una broma, ¿verdad? Lo que se refiere es, para nosotros, ¿qué representa el evento de la cruz? Es un sacrificio donde nuestro cuerpo de pecado fue clavado. O sea, que esto sea una realidad en nuestra vida. Por eso Pablo dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, para esto considérate muerto, pero para esto considérate vivo. ¿Para qué? Para Dios. Y esto es bien interesante, porque en la medida en la que usted y yo nos consideremos muertos a toda esta vida pecaminosa, es en la medida en la que vamos a estar en santidad. Es una u otra. Entre más te consideres muerto al pecado, más vivo para Dios estás. Tú estás dejando que el pecado tenga victoria en tu vida, pues Él es el que está reinando. Por eso dice Pablo, no reine pues el pecado mortal, de manera que le obedezcáis en todos sus deseos. Vivos para Dios significa santidad, adoración, oración, servicio, dar fruto. Eso es lo que significa. Entonces, esta es otra medida de saber cómo vamos. Si verdaderamente nos estamos considerando muertos al pecado y vivos para Dios, o nos está ganando, o está resucitando el muerto, ¿verdad? Por así decirlo. Como nuevas criaturas de Dios, fuimos creados para que nuestra vida glorifique a Dios. Eso dice 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí ¿qué? Todas son hechas nuevas.
todas son hechas nuevas. Y cuando habla de las cosas viejas, está hablando de esa naturaleza, de ese cuerpo de pecado que ya fue clavado en la cruz, ya. Pero tenemos que creerlo. Si no lo creemos, pues es difícil procesarlo. Porque primero está el pensamiento. Del pensamiento lo bajamos al corazón y del corazón a la acción. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la realidad. La nueva criatura en Cristo Jesús, el creyente, tiene que saber que el imperio del pecado concluyó con la muerte en la cruz y por lo tanto no puede reinar en su vida. Ojo, no estamos hablando de caer en pecado. Estamos hablando de que el pecado reine en la vida de la persona. Es decir, que sea un modus vivendi, que sea tu práctica diaria, que tú puedas practicar el pecado sin el más mínimo remordimiento. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Pablo dice, no tienes por qué obedecer a los deseos carnales. Hemos muerto al pecado. Dice, toma como cierto, como un hecho, el que estás muerto al pecado. De esta manera tendrás victoria sobre él. Y no va a reinar en ti. Y como resultado, tu vida está dedicada a Dios. Ahí está. Verso 13, 6:13, Romanos 6:13. Luego dice, y aquí entramos a la segunda palabra clave que también es una acción. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de ¿qué? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La segunda palabra clave es presentaos. La primera fue consideraos y la segunda es presentaos. Ahora bien, siguiendo con la analogía de ir al médico y la enfermedad, ¿de qué serviría que el médico nos diera el diagnóstico, nos diera la receta, si no lo vamos a seguir? ¿De qué te sirve? ¿Te vas a aliviar? ¿Vas a sanar? No. No va a pasar nada en tu vida. Es igual aquí. Dice Pablo, qué bueno que ya lo conoces. ¿Sí? Ya tienes la receta que es considérate. Pero si no lo vas a poner en práctica, de nada va a servir. El pecado va a seguir teniendo ese control de tu vida y de tus acciones. Por eso en Santiago 1:22 decía, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, la bendición, mis queridos hermanos, viene no solamente al oírla, sino al aplicarla en nuestra vida, al ponerla en práctica. La victoria será manifiesta en nuestra vida no cuando conocemos las promesas de Dios, sino cuando apelamos a ella y las ponemos en práctica. Ahí es cuando viene la victoria. ¿De qué me sirve conocer toda la Biblia si no la vivo? Es irrelevante. Por eso Pablo dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué quiere decir presentarnos a nosotros mismos a Dios? Bueno, Pablo en ese mismo capítulo, hablando ya de la practicidad de la vida cristiana, en el capítulo 12, verso 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué? Que presentéis, ¿qué cosa? Ahí está.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Ojo, no está diciendo que presentemos nuestra alma ni nuestro espíritu. Que presentemos nuestro cuerpo. ¿En qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestra adoración a Dios. Es la manera en que glorificamos a Dios, cuando presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, cuando el cuerpo se sujeta a lo que el Espíritu, guiado por Dios, dice. Ahí es cuando viene la victoria. Pero cuando es el cuerpo el que le da el control a mi alma y a mi espíritu, tengo un problema. Porque esta carne quiere pecar. Su deseo es ese. ¿Se fija? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que podemos tener victoria? Lo explica en el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no practiques lo mismo que practica este mundo, por favor. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios está esperando que nuestro cuerpo, que incluye nuestros miembros, estén a su servicio, no al servicio del pecado y de nuestros deseos. Ese es el principio que Pablo establece. Es decir, que podamos tener una relación personal con Dios, una intimidad con Él, que podamos ir a la Biblia día a día buscando sus instrucciones, pudiendo orar con Él. Pero no es oración de que, ay, Señor, bendice los alimentos, gracias, amén. No. Un tiempo con Dios platicando, donde puedas involucrarte en un ministerio, que puedas congregarte regularmente, llegar temprano, asistir a las reuniones de los miércoles, de los jueves, discipularte o discipular, darte tus recursos, de tus dones, de tus talentos. Eso es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque lo más agradable es poderme quedar acostado un domingo en la mañana. Porque eso es lo que el cuerpo pide. Dormir. Todos los días me levanto temprano. El domingo también. Pues nomás acuérdate quién te levanta todos los días temprano, y te garantizo que ese día vas a levantarte más temprano. Porque si el del domingo te dice no, ni uno de los demás días te vas a levantar. ¿Me explico? Hermanos, si obedecemos lo que el cuerpo quiere, es llevar un barco sin rumbo fijo, sin timón. Poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo implica que el matrimonio en la casa debe de funcionar como la Biblia establece. El hombre estableciendo un liderazgo en todas las cosas y la mujer sujetándose a su marido. Los hijos siendo obedientes a los padres. Eso es lo que la Biblia dice. Y es un sacrificio vivo. Claro que sí. Porque acuérdese, desde el origen, no del origen, desde el principio, con Adán y Eva tenemos que la mujer quiere ocupar el puesto del hombre y el hombre quiere pisotear a la mujer. Entonces, el llevar el matrimonio como la Biblia establece es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Diario. El que los hijos se tengan que sujetar en obediencia a sus padres también. Es un sacrificio.
que los padres sean ese ejemplo para los hijos, también es un sacrificio. Porque muchas veces como padre tienes que abstenerte de ciertas cosas para no ser un mal ejemplo. Eso es. Implica ser tolerante dentro de esta familia espiritual que somos. Porque habrá muchas veces que posiblemente se le pueda ofender. Bueno, ahí decía Pablo, sufre el agravio. La Biblia establece cómo se arreglan las cosas, pero es un sacrificio el arreglar las cosas como la Biblia establece. Lo mejor es decir, no, ya mejor ya no voy. Eso no es sacrificio vivo. Eso es conformismo, mediocridad, falta de amor. Es eso. Se trata que a la iglesia debemos de traer cada quien lo mejor de nosotros para el servicio a Dios. Entonces, si tú estás viendo algo y no haces lo que Dios te está pidiendo que hagas, es una falta de amor hacia Dios, hacia su iglesia y hacia nosotros. Entienda, en el momento en que interactuamos los humanos, ya esto empieza a agarrar muchas vertientes. ¿Me explico? Pero tenemos que entender todos que estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Porque sabe que esto que establece Pablo aquí, de presentarnos, es un proceso. No es de la noche a la mañana en que ya soy el santo number one. No. Y el mismo Señor Jesucristo, fíjese, Juan 11:44. ¿Se acuerdan de cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿Sí? Fíjese. Estaba ahí Jesús. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y en ese momento resucitó Lázaro, ¿sí? Y dijo su nombre, porque si él solamente decía, sal fuera, todos los que estaban ahí hubieran resucitado. Pero él le dio y dijo, Lázaro, a ti, ven. ¿Sí? Pero luego dice el versículo 44, fíjese, dice, y el que había muerto salió. Y aquí viene la clave. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Y qué le dijo Jesús? Desatarle y dejarle ir. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el proceso de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Bueno, es que esta historia ejemplifica perfectamente la condición del creyente en el momento de su conversión. Su espíritu muerto resucita, sin embargo, las ataduras que tienen que ser removidas, las mortajas de su vieja vida de pecado, están ahí. Y así como Jesús le dijo a la gente, desátenlo, en la medida en la que usted y yo presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es que esas vendas se van quitando de nosotros. Es un proceso. Es un proceso. A diferencia de Lázaro, la vieja vestimenta pecaminosa de un creyente se va quitando poco a poco en la medida en que éste conoce, se considera y presenta su cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Es decir, en la medida en la que se va adentrando en el proceso de crecimiento espiritual y que va dejando que sea Dios y el Espíritu Santo el que vaya transformando su vida. Porque, hermanos y amigos, tenemos que dejar que sea Él el que cambie a las personas. Usted y yo no tenemos ningún poder. Y no es por un conjunto de reglas y normas que establezcamos que la persona va a crecer espiritualmente. Es por medio del poder
de Dios y de su Santo Espíritu obrando en la vida de la persona. Ese es el punto. Eso es lo único. Por eso en Colosenses capítulo 3, verso 1 a 5, otra carta escrita por Pablo, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si verdaderamente eres creyente, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si verdaderamente eres creyente, oye, que tu enfoque sea el espiritual, que tu enfoque sea la obra de Jesucristo. Poner las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, que tu enfoque no esté puesto aquí. Porque habéis muerto. Otra vez. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí está hablando del proceso de santificación de la persona. Una parte se da cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Y viene a ser una parte legal, ya se dio, si fue auténtico. Luego viene otra, donde es un proceso que nos toca a nosotros, ¿sí? Es en la santificación, que le podemos llamar una santificación progresiva. Vamos creciendo, esas vendas como las de Lázaro se van quitando. Pero luego viene otra, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Es decir, cuando sea este rapto de la iglesia, ¿qué va a pasar? Que tenemos ahora sí la santificación total o consumada. ¿Por qué? Porque se nos va a dar este cuerpo glorificado. Ya, no hay más ni naturaleza pecaminosa, ni pecado, ni nada. Pero luego da una instrucción: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces Pablo está hablando de una manera de vivir. ¿Se fija? De eso está hablando. En Efesios 4:22, con esto termino, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, la transformación. ¿Cómo viene esa transformación? Por medio de la palabra. Qué bueno que usted está aquí sentado. Yo no sé si usted vino por voluntad propia o lo trajeron, pero qué bueno que está aquí. ¿Por qué? Porque es por medio de la renovación de su entendimiento a través de la palabra de Dios que Él va a hacer su obra en usted. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que Pablo está diciendo es: despójate de ese viejo hombre pecaminoso. Estás muerto al pecado, que no reine en ti. Y vístete de ese nuevo hombre según Dios. Ese es el principio. Esa es la indicación que Pablo nos da. Esa es la receta que el médico de médicos prescribe y que nos la está dando hoy. La pregunta es: ¿qué va a hacer usted con esa receta? ¿Se la va a guardar en la bolsa? ¿La va a dejar en el cajón de los recuerdos? ¿La va a dejar como de pronto los boletines ahí? ¿O en la basura? ¿Qué va a hacer? El diagnóstico está fácil. Hemos muerto al pecado. Él no tiene ningún poder sobre ti. 2, considérate muerto al pecado. Créetela. Vive bajo ese principio. 3, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y ya establecimos: más de uno, menos de otro. Entonces, si tú te presentas vivo a Dios, es en la medida en que cada vez menos el pecado va a producir un efecto en ti, o la tentación. Eso es. Estos 3 versículos que vimos hoy tienen toda esta enseñanza. ¿Sí? La semana que entra, con el favor de Dios, vamos a hablar de 2 esclavos. Uno, esclavo del pecado, y otro, esclavo de la justicia, siervo
de la justicia. ¿En cuál se ubica usted? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñar, de estudiar, Señor, tu palabra. Pero no solo eso, sino gracias porque tú mismo abres nuestro entendimiento para poder comprender y entender todas estas verdades bíblicas. Gracias, Dios, por este principio tan claro que tu palabra establece, que hemos muerto al pecado y que el pecado no puede reinar en nosotros, porque ese cuerpo de pecado fue clavado en la cruz cuando Cristo murió. Y por lo tanto, tenemos que presentarnos vivos para ti. Es decir, nuestra vida debe de ser y debe glorificarte, debe darte la honra y la gloria a ti. Debemos enfocarnos en lo que tú quieres que nos enfoquemos. Dios, ayúdanos a todos y cada uno de nosotros aquí, a que si verdaderamente somos creyentes, podamos vivir una vida, como dice Romanos capítulo 12, verso 1, santa, agradable a ti. Por favor, Dios. Y si hay personas aquí que no han tenido este encuentro de amor con Cristo, que no le han reconocido como su Señor y Salvador, Padre, que tu Santo Espíritu toque sus corazones y les haga ver la necesidad tan grande que tienen de ti, y que puedan de una vez por todas confesar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, y decirle: ven, entra a mi vida, toma el control de ella, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Eso es lo que tú estás esperando que las personas puedan decir, Señor, con el entendimiento y con su boca. Dios, si hay alguien aquí en esta mañana, yo te ruego para que tú toques su mente y su corazón y le hagas entender esta necesidad y la importancia de ello, Señor. Y para los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues ayúdanos a que nuestra vida realmente refleje lo que decimos creer, Señor. Que puedan ser vidas que impacten a otras personas, vidas de obediencia a Dios, no porque no tenemos problemas, sino porque en medio de los problemas podemos glorificarte, podemos tener gozo en nuestro corazón y podemos tener la esperanza de que, de acuerdo a lo que tu palabra dice, tú nos sacarás adelante de cualquier tribulación o problema, Señor. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén.